las puertas de tu corazón a Jesús, porque hoy tenemos un tema muy lindo. ¿Cuántas veces nos sentimos tristes y decimos, Dios no escucha mi oración? Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor, y tengo el gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Perdón. Estamos felices de estar aquí una vez más y saludamos a toda la audiencia latina de Radio María, que ya no es solamente aquí en Houston, también en Illinois, Florida, New Jersey. En fin, un saludo caluroso y oídos atentos. Inclusive inviten a otras personas a que escuchen el programa, porque vamos a tocar un tema muy, pero muy álgido y muy importante para este camino de santidad que estamos llevando junto a Jesús y junto a María. ¿Cómo es el nombre del programa, María Elena? Dios no escucha mi oración. Dios no escucha mi oración. Claro que sí te escucha. A veces es que nosotros no nos ponemos en la misma sintonía de Él. Pero bueno, como siempre vamos a comenzar con una oración. María Elena, ¿serías tan gentil de hacerla tú? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén y amén. Y además le pedimos al Espíritu Santo que esté aquí con nosotros, que nos asista con ese don de sabiduría y entendimiento y ciencia, y que también a ustedes, para que todo lo que vamos a compartir sea, vuelvo a repetir, de beneficio para este camino de santidad, porque no hay otro camino. El Señor dice, sé perfecto como vuestro Padre del cielo es perfecto. Entonces, María Elena, adelante. Pues bueno, vamos a empezar preguntándonos cuántas veces nos hemos sentido así, o si todavía hoy día nos sentimos así, y por qué será que nos sentimos así. ¿Cuál sería la primera cosa que tú quisieras decirnos? Porque a veces nos sentimos como que Dios no escucha nuestra oración. Bueno, indudablemente que la respuesta es falta de conversión. A ver, yo sé que está sonando un poquitín fuerte, pero nosotros que estamos en camino de convertirnos, y eso no termina nunca, estamos esperando todo de Dios. Y una de las cosas que Él nos va sanando es de la impaciencia, porque queremos las cosas en nuestro tiempo y tenemos que estar claros que Dios tiene un eterno presente. Para Él es hoy. Hoy está creando el mundo, hoy está su Hijo subiendo al Calvario, hoy está naciendo, hoy estoy naciendo yo, hoy está naciendo María Elena, hoy estás naciendo tú. En ese hoy, pero nosotros tenemos un tiempo cronológico. En ese tiempo cronológico nos cuesta mucho entrar en el tiempo presente de Dios. Por eso de las primeras de las tres virtudes es la fe. Porque la fe, San Juan de la Cruz dice que oscurece el entendimiento. Para que pueda entrar la fe de Dios, para que pueda entrar la sabiduría de Dios, tiene que oscurecerse. Por eso lo llama noche oscura, que no es la noche oscura de la angustia, que también a veces la vivimos con Él, sino la noche oscura del razonamiento, porque nosotros vemos con ojos finitos, Jesús ve y Dios ve con ojos infinitos. Y también San Juan de la Cruz dice que tiene cara a la eternidad. Por consiguiente, lo que a mí me está pareciendo que Dios no me está escuchando, lo está escuchando. Y podemos poner ejemplos bien claros. Por ejemplo, el Evangelio de hoy. Él está explicando en el Evangelio según San Mateo una de las grandes parábolas que él nos enseña. Y es la de el rey que mandó a sus jornaleros a la viña. Y al primero que contrató, lo contrató por un denario. Al segundo, al mediodía, también le iba a pagar un denario. A media tarde el denario y a la última tarde el denario. Entonces los que estaban en primero se enojaron porque les vas a pagar lo mismo si yo tengo todo el día trabajando. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que nos tenemos que ajustar al querer de Dios y no al querer mío. Hay quereres muy justos en nuestra propia vida, como el ser respetado, el fidelidad, el ser reconocido, el no ser abandonados, el no ser rechazados, pero está. Porque, ¿qué pasó con la desobediencia de Adán y Eva? María Elena, ¿qué pasó allí? Pues, ¿qué fue lo que dijo Adán? Esa mujer que tú me diste. Y la mujer, la misma respuesta, porque siempre uno de nuestros errores, yo creo que es no asumir las consecuencias de nuestras acciones, no reconocerlas. No Entonces, reconocerlas. ¿qué pecado no va a perdonar papá Dios? Pues el que no reconozco, Es que lo reconozco. del que no me arrepiento y el que no reparo. Y si no lo reparo en vida,
pues ahora sí que voy a estar el tiempo que yo quiera. Dice que Dios es muy paciente. Si yo quiero estar de aquí a que se acabe el mundo en el purgatorio porque estoy de necio y no quiero aprender lo que aquí en la tierra debí de haber aprendido. En estos días comentaba con una persona, una almita muy espiritual, y yo le estaba comentando algo de mi vida, y Dios mío, pero esto de ese total, ella me dijo, pero tú le estás pidiendo a Dios paciencia, ¿verdad? Yo le dije, sí. Ah, bueno. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Eso me lo decía una persona que era una hermana separada. Me decía, cuando usted pide algo, prepárese para la prueba. Exacto. Porque le van a dar para que ejercite. Y yo de todas maneras, y después más con lo que me dijo esta alma linda, yo del retiro que hice de Axe, la penitencia que me puso el sacerdote, eso lo puedo decir, era que ese pecado que estaba confesando, que lo pusiera, porque después venía la misa, en las ofrendas. Yo le dije, el pecado, si usted lo ofrenda, esa es la penitencia que le pongo, para que en aquel altar donde se va a hacer la transustanciación, también ocurra el milagro de lo que usted le está ofrendando. Obtenga la virtud en vez del defecto o del pecado. Me dijo, hoy se lo pongo como penitencia, pero si usted quiere lo sigue haciendo en todas las misas. Por supuesto que lo hago. Y esta mañana mismo en la misa le decía, Señor, vuelvo a ponerte esa ofrenda. Y le agregué 3 más. Y yo confío totalmente que el Señor, cuando fue al altar, Él tomó esa ofrenda y la está transformando. Pero Él no es mago. Él está esperando también que esa fe crezca y yo esté esperando en Él. Lo más adverso que nosotros tenemos en esto de cuando, otra vez, ¿cómo se llama el programa? Dios no escucha mi oración. Dios no escucha mi oración. Es que primero le ponemos un tiempo y además le damos un arquetipo. ¿Cómo quiero la receta? Es como cuando vas con el médico y le dices que te recete. Sí, es que hay una reflexión muy buena, pero en resumidas cuentas... Pero cuéntala. Sí, no, o sea, en resumidas cuentas dices, es como cuando... Es que hay una oración, bueno, es una novena muy linda del Padre Dolindo, que es la novena del abandono. Entonces yo te sugiero que la leas, porque digo, si tuviera otro celular aquí puedo leer un poquito, pero precisamente habla de eso, como cuando vas al médico y le dices, pues ahora sí que, ¿qué receta quieres? ¿Qué medicina tienes? Ajá. Ahorita la busco y les leo un poquito. Miren, estamos muy emocionadas, muy contentas, porque ahora al fin Radio María tiene las 2 cámaras y se está grabando el programa, así que ustedes pueden, además que lo están escuchando, pues pueden verlo por la página de Facebook, Radio. Houston. Radio María. Radio María, Houston Hispanic. Así que pueden ver el programa también en vivo. Así nos conoce, ya no es solamente la voz, sino también en vivo todo lo que estamos haciendo. Pero hay una cosa importante en eso de la oración. Nosotros no vemos las cosas como las ve Dios. Hay una enfermedad que el Señor puede estar permitiendo, o una ausencia de algo muy legítimo que el Señor lo está permitiendo, no es que lo quiere. Pero como dice Romanos 8, que Dios permite todas las cosas para el bien de los que le aman, para el bien de otras almas, incluyendo la nuestra. Entonces nos hacemos, como diría San Pablo, completamos con nuestro propio cuerpo y con nuestro sufrir lo que le faltó a la redención. Y eso es presuntuoso. ¿Cómo que le faltó algo a la redención? No, el Señor lo hizo completo, pero nosotros no conocemos cuán completo fue esa obra de redención. Y vamos paso a paso. Cuando vamos entendiendo más y vamos ofreciendo voluntariamente las incomprensiones, los abandonos, las soledades, los miedos y también las máscaras y también la envidia y también el orgullo y también la soberbia. Todo eso se lo vamos ofrendando y Él es, diría la Beata Concepción, suave aroma para Dios. ¿Por qué suave aroma? Porque eso fue lo que Él hizo. Él llegó allí, Él primero, si podemos hacer toda la historia de Jesús, hacerse del tamaño de ¿qué, María Elena? De un puntito, de un granito de azúcar. Así se hizo Jesús por ti y por mí. Un granito de azúcar en el vientre purísimo de María. Y como siempre hemos dicho, pero lo vamos a volver a repetir, por supuesto que el Padre la iba a preservar del pecado original. No iba a estar allí su hijo amado, el hijo de mi complacencia, 9 meses de vida fetal, pues tenía que preservarla del pecado original. Sigue siendo grande Dios. Y María con su sí. Entonces allí vemos el primer desprendimiento y abandono de Jesús. Yo sé que el seguir a Jesús, que es un camino, es también el conocimiento que tengo de Él. Y para llegar a ese conocimiento tengo que mirarlo fijamente a Él. ¿Cómo lo miro fijamente a Él? En cada parte del Evangelio.
Hoy, cuando está en el Evangelio que se está proclamando en todas las iglesias católicas del mundo, Él nos está enseñando, ten humildad, obediencia y pobreza espiritual. No mires si aquel trabajó todo el día, a este trabajó mediodía y a este trabajó media tarde, porque Él dice después en el Evangelio, ¿acaso que yo no puedo, te vas a enojar conmigo? ¿Acaso que yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? Y termina el Evangelio de hoy diciendo, por eso los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es mejor que nos quedemos en el último lugar para que nos lleven al primero. Pero ese último lugar conlleva, además de la renuncia y de la humildad, de la pobreza espiritual y de la perseverancia y obediencia, van juntos. Obediencia, pobreza espiritual, humildad y dominio propio. Esos 4 puntos. Si nosotros nos vamos permitiendo que el Señor vaya haciendo, Él va haciendo la obra integral, no solamente espiritualmente. El sábado estuve en un retiro de Ansif y el sacerdote explicaba, y yo me estaba gozando, porque me estaba gozando en el Señor de ver que ya Él me lleva un poquito más arriba, ¿no? Porque Él hacía preguntas, ¿cuál es todo lo que tú tienes que vencer? Entonces, bueno, sí, porque yo estoy haciendo el rosario por esto. No, yo no estoy hablando de la vida espiritual, volví a hacer. Él nos quería llevar a cómo está nuestro temperamento. Pedro era impetuoso y por impetuoso se equivocó muchas veces. Luego, con ese ímpetu ya divinizado en Hechos de los Apóstoles, vemos que él es el primer hombre que se levanta el día de Pentecostés y proclama el querigma. No le importaba que fuera a morir, pero él lo había negado antes de recibir ese Espíritu Santo. Y el Señor lo sanó con las 3 veces que le preguntó, Pedro me ama. Nosotros, al entrar con Jesús directamente, no estoy diciendo que la herramienta psicológica, si es un psicólogo católico, no recomiendo a otro que no sea católico creyente, va a ser una herramienta si las heridas son muy profundas. Por ejemplo, en el caso de María Elena, todo el mundo sabe que fue abusada desde los 5 años hasta los 13. No, 3, desde los 3. Desde los 3 años, corazón de Jesús. Y eso conlleva una cantidad de heridas que el Señor ha ido sanando, pero también como somos una parte integral, no solamente somos aquella niña que fue abusada, también ella estaba en un núcleo familiar, también a ella tenía unas personas que ella justamente dice, no me protegieron. Ahí también empieza otro proceso de sanación de esa primera familia. Y mientras no la recibimos, estamos como apegados en una simbiosis malsana. Yo no soy psicólogo, pero yo sé que acabo de decir una herramienta psicológica. Una simbiosis sana, porque una cosa es que yo ayude a mi familia, pero yo tengo que poner atención a mi familia que Dios me dio, porque el Señor dijo en Génesis, por él dejarás a tu madre y a tu padre, y los dos serán una sola carne. Eso de ser una sola carne cada vez lo vamos entendiendo en la más profundidad. Y cuando leemos Teología del Cuerpo decimos, Dios mío, yo inclusive, después de 48 años de casada, yo dije, ay Dios, ahora es cuando me falta, después que leyendo las cosas de Teología del Cuerpo. Pero eso no me desespera, porque espero en Dios. No digo que al principio no me sentía así como frustradita. Sí, los sentimientos están allí. Pero el padre Ignacio Larrañaga dice que los sentimientos ni son malos ni son buenos, sino qué haces con ellos. Yo me dije a mí misma, ¿te va a quedar la frustración y la tristeza? ¿O vas a seguir creyéndole a Dios? Decidí seguirle creyendo a Dios. Eso es, y como los 48 años que yo tengo de casado para el Señor puede ser un día y un día 1000 años, entonces lo sigue haciendo. Pero la mirada mía está puesta en Jesús y no en mi esposo, que no, bueno, no solamente él, yo tampoco le he permitido que el Señor haga de nosotros una sola carne, aunque en cierta forma lo somos, pero es mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar, porque lo primero que dice, una de las cosas que más me impactó en Teología del Cuerpo, es que Dios tiene un amor eros para con nosotros, o sea, un amor apasionado, y en la consumación de ese matrimonio que Él hace con cada uno de nosotros, la hace en la cruz cuando dice, todo está consumado. Entonces, si yo no voy a la cruz de Cristo y me quedo mirando a mi cruz, no voy a tener ese matrimonio con Él. Cuando yo tengo por lo menos un noviazgo, no vamos a decir un matrimonio, un noviazgo con Él, todas las demás cosas, así no vayan cambiando, que sí van cambiando, entre paréntesis, pero se hace más ligera la carga. Cuando nos quedamos mirando el problema se hace más grande. Indudablemente, vuelvo a repetir, a veces se necesita la ayuda psicológica.
Pero definitivamente el psicólogo por excelencia, el terapeuta por excelencia es Jesús. Él es el médico, Él es el maestro. Había un programa en Maracaibo que hacíamos en Radio Lumen 2000, se llamaba Jesús Médico Sin Igual. Y en los años que tuve sirviéndole al Señor allí, pude ver sanaciones físicas, sí, pero mucha sanación interior. Hubo un día, yo creo que ya lo he dicho otras veces, pero vale la pena que lo diga, porque recibíamos llamadas, estaba el padre y yo que era que llevábamos el programa, y llama una señora, nosotros le decimos, sí, adelante, ¿qué quiere que oremos por usted? Y ella dice, tengo un cáncer terminal, ya realmente me queda poco tiempo de vida. Los dos nos miramos así, él me dice, y ella dice, pero yo estoy feliz, porque siento una unión con Jesús y sé que Él lo ha permitido para bien. Cuando ella terminó la llamada, nosotros nos miramos, ¿qué le podemos agregar? Ella ese día hizo el programa, no nosotros, o el Espíritu Santo por boca de ella. Vamos a suponer que no tengas un cáncer terminal, pero tienes un problema, yo tengo un problema, o un reto, vamos a llamarlo así. Cuando miramos a Jesús y ya no le preguntamos otra vez cómo se llama el programa, María Elena. ¿Por qué no escuchas mi oración? No le decimos por qué no escuchas mi oración, sino que le decimos, dame paciencia, dame sabiduría y dame amor. Ayer María Elena y yo hicimos un programa que también pueden verlo en el canal de María Elena Alfaro, sobre el perdón de una mujer que tuvo una experiencia después de la vida. ¿Cómo pude entender? ¿Cómo pude entender las citas bíblicas, claro, explicadas y agrandadas por el propio Jesús? Fue para mí, para mi alma, fue de un gran provecho. Y para mis emociones fue de gran provecho. La sanación interior y la santidad van juntas. Van muy juntas. Podemos mirar la vida de los santos, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux. Ella tuvo abandono, ella se muere su madre cuando ella está pequeña. Luego su hermana, que hace el papel de madre, se va al convento. Luego la nodriza, yo no me acuerdo si fue que murió o se fue. O sea, estaba abandonada por todas las madres del mundo. Por supuesto, cuando ella llega al convento, ella llega así. Pero ella recibió a Jesús. Y entonces la gran santa de la santa, la pequeñita Santa Teresita de Lisieux. Pero tenía todos los traumas del mundo. Santa Sor Faustina tenía todos los traumas del mundo. Pedro, ¿cuántos traumas no tenía Pedro, Dios? Que el Señor le haya dicho, detrás de mí, Satanás. Pero de todos nos puede recuperar el Señor. El día pasado le dije a un psicólogo, es como un hijo espiritual. Si no fuera por el pecado original, los psicólogos estuvieran muertos de hambre. Y él me dijo, por supuesto. Pero no solamente los psicólogos, también los médicos. Todas estas herramientas, el Señor las ha propiciado porque son necesarias, porque la raza humana está caída. Eso es lo primero que tenemos que entender. Yo estoy caído, tú estás caída, ella está caída. Pero viene un nuevo tipo de vida, que es la que nos trae Jesús, y Él nos va levantando hasta adquirir la la semejanza que habíamos perdido por el pecado. La imagen no la perdimos, somos imagen de Dios. La semejanza la perdimos por el pecado, con Jesús la vamos recobrando. A veces las heridas son buenas tocarlas. Bueno, a veces no. Es bueno tocarlas, decir, tengo esta herida y te la entrego, Señor. Pero mucho tiempo que yo me pase con esa herida me va a atrapar. Y lo más triste es que entonces entra el infernal enemigo. Pero hija, tú también tienes que hablar. A ver, aporta pues de todo lo que estás ahí buscando en el cosa que del libro. Ya lo encontré, sí. Ok, entonces habla del libro y volteate. Bueno, esta es la novena del abandono, la encuentran muy fácil en las redes del Padre Dolindo. Y lo que yo refería es el día 3, digo, porque sería bellísimo leyendo todo, pero habla de la confianza. De hecho, se repite muchas veces, oh Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate de todo. Es el día 3, el día que hablaba del médico, dice, ¿cuántas cosas hago cuando el alma en tanta necesidad espiritual y material se dirige hacia mí? Me mira y me dice, ocúpate tú. Entonces cierra los ojos y se pone a descansar. Vosotros oráis para que yo actúe a través del dolor, pero que actúe del modo que deseas tú. No os dirigís a mí, sino que deseáis que yo adapte vuestras ideas. No sois gente enferma que ruegan que les cure el doctor, sino gente enferma que le explican cómo hacerlo. Así que no actuéis de esta manera.
sino orad como yo os enseñé en el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Eso es ser en el mundo, estar de acuerdo. A ver, espérame. Ay, Dios mío. Así que no. Santificado sea tu nombre. Esto es ser glorificado en mi necesidad. Venga a nosotros tu reino. Esto es, deje todo que hay en nosotros y en el mundo estar en acuerdo con tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo como en la tierra. Eso es en nuestra necesidad. Decidir si uno se ve preparado para nuestra temporal y eterna vida. Si verdaderamente me decís, hágase tu voluntad, que es lo mismo que decir, ocúpate de tú, yo intervendré con toda mi omnipotencia y resolveré las situaciones más complicadas. Digo, es bellísima la puedes leer completita, pero pues también hay que hacer una vez, bueno, como se rezan todas las novenas, una reflexión diaria cada día. Pero está muy hermosa. Sí, es muy linda. Se llama la del abandono. Del abandono, del padre Dolindo. Es que realmente Dolindo Rotuolo. En estos tiempos tan malos, no queda más que abandonarse en Dios. Ya esa religión de que cumplo no sirve. Porque por eso es que el mal ha ganado tanto terreno, ¿no es cierto, María Elena? Una de las cosas que más le ofende a Dios es la falta de confianza. Nosotros leemos también en Santa Faustina. Ella le habla todo el diario de la confianza en Él y cómo le duele más la falta de confianza que incluso el pecado mismo. Y muchas veces lo hemos repetido y bueno, a veces necesitamos muchas para entenderlo. Está una de sus hermanas del convento y le dice que como ya ella sabe que ella platica con Jesús, le dice, por favor, hoy pregúntale si ya me perdonó un pecado. Imagínate el pecado más fuerte, lo que tú hayas hecho más fuerte en tu vida. Imagínate que asesinó a su mamá, que asesinó a un hijo, lo que tú quieras, no sé qué sea lo más fuerte que pueda haber. Y entonces Jesús le contesta que le duele más su falta de confianza, más que ella crea que no la ha perdonado que lo que ella cometió. Qué belleza, ¿no? Qué riqueza tiene la Iglesia Católica. Ahora bien, déjalo ya. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo podemos nosotros entrar en esa confianza con Dios? Está bien, la novena es un gran paso, pero yo puedo estar haciendo muchas novenas. Bueno, es que esa novena es para reflexionar lo que está diciendo, exacto, no para estarla repitiendo. Exacto. Sí. Es que es una hermosa novena porque no es una novena de que tengo que hacer este rosario, y tengo que hacer tengo que esto y después la petición, sino que te pone a reflexionar. ¿Ya? Te pone a reflexionar. ¿Yo me estoy abandonando en Dios realmente? Hay costumbres en nosotros, copiadas del hogar, que impiden la unión con Dios. Porque como es una costumbre que viene del hogar, si yo no la corto, la sigo haciendo en mayor o menor escala, y eso impide la unión con Dios. Porque Él no tiene costumbre, sino la costumbre de Dios. Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo estoy enamorada de Jesús, pero del Jesús hombre también, porque en un pasaje, no me acuerdo en cuál, que él bajó de la barca y cuando vio a la muchedumbre, dice, en una reflexión, en una traducción dice, sintió compasión. Y en otra dice, sintió lástima. Yo me ubico allí y yo le digo, Señor, venías cansado como hombre, ¿verdad? Iba a descansar y entonces ve a aquella muchedumbre y se compadeció. ¿Cómo puedo tener yo esos mismos sentimientos tuyos estando con Él? Y eso nos da libertad, porque ya esos sentimientos no me ata de que no fui amada, no fui querida, no fui esto, sino que tengo los sentimientos del mismo Jesús. Cuando yo estaba cumpliendo 7 años, mi papá murió el mismo día. Por eso en estos días, el día de la Asunción, yo sabía perfectamente que estaba cumpliendo 69 años de mi primera comunión. Porque yo cumplo año en abril y en ese mismo año, en agosto, en la parroquia de la Asunción a la que yo pertenecía en Maracaibo, Venezuela, hice la primera comunión. Y yo recuerdo que yo iba ofreciendo, mi mamá me dijo, ofrécela por el alma de tu papá. Aquella niña iba muy fervorosa, recuerdo perfectamente con mis manitos así agarradas, pero la niña tenía un vacío y me costó mucho entender que Dios Padre me amaba, mucho, mucho. Es más, fue tan fuerte ese vacío, pero no me detenía mucho en eso, que una vez que hice un retiro con una psicóloga y un sacerdote, y ahí el Señor me descubrió y descubrí a Dios Padre.
Pero en abril de este año, que fui con mi esposo de vacaciones, y yo me ponía en la terraza a adorarlo con toda la inmensidad de la creación. Hubo un momento, tuve una experiencia de que sentí que Dios Padre me abrazó. Y en ese instante, habían pasado muchísimos años, estaba cumpliendo 7 años y esto fue este año. Me dijo, nunca fuiste huérfana. O sea que todavía había en mí un sentimiento de orfandad, allí por allá escondidito en los sentimientos. Y Él me lo terminó de sanar, porque nos quiere libre, no quiere que tengamos. Y la herida más abyecta, más grande y más grave que puede sufrir una niña de 3 años, una inocente criatura que no tiene culpa absolutamente de nada, y el Señor la ha ido sanando en ti, por eso tú estás libre y escribiste un libro, ¿correcto? Ahora bien, toda esta también la área emocional, Él quiere sanarla para que sea una integración. Él como hombre era totalmente íntegro, Él nada lo inmutaba. Este expulsa a los demonios con el dedo de Belcebú y con el Padre y los antepasados de ustedes. O sea, si yo soy Jesús, le digo, ya voy a mandar fuego para que queme su boca. Sin embargo, Él estaba allí. ¿Qué mantenía? ¿Qué nos está enseñando esa inmutabilidad? Que vivía pegado a la voluntad de Dios. Padre, ahora hago esto. Padre, ¿cuántas veces lo quisieron proclamar como el rey y Él se escondía? No, llegado el momento. ¿Cuántas veces lo quisieron matar? La vez que lo iban a tirar por un barranco. Y dice la palabra que se desapareció en medio de ellos. Ha podido desaparecerse cuando lo fueron a apresar, pero era el tiempo. Él dijo, ha llegado mi hora. Ha llegado mi hora. Nuestra vida tiene que estar centrada en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y en el amor de Él. Porque si no confío en Él, no puedo confiar en mí. No puedo confiar en criatura alguna. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la palabra. ¿Ya? Y todo apego con un ser humano es tinieblas delante de Dios. Es una abominación porque el primer mandamiento dice eso. Pero eso, cuando yo digo estas cosas, que también me las digo a mí, no es para que nos sintamos mal, es sencillamente para que nos propongamos, con el auxilio divino, a llegar adelante. Porque es Él quien lo está proponiendo. Entonces, si nosotros somos dóciles, y no voy a dar más vueltas, no voy a dar más vueltas en el desierto, yo me voy a caminar como Dios quiere, Él va a hacer la obra. Y además, tenemos una gran aliada. ¿Quién es la aliada, María Elena? Ahí la tienes enfrente y aquí la tengo yo de lado. Nada menos que María, tremenda aliada. Muchas veces, yo no sé si tú lo haces, yo creo que tú también lo haces, María Elena, que acotando el primer milagro que hace Jesús, que es en las bodas de Caná, yo le digo, María, dile a tu hijo que se me acabó el vino, que me dé vino nuevo de alegría, que me dé vino nuevo de fuerza. A veces me quebranto, indudablemente. Es más, el mismo Señor permite que me quebrante para que vea mi debilidad, porque si no me puede venir soberbia espiritual. Esos quebrantamientos vale la pena. Porque entonces le volvemos a mirar los ojos a Él y decirle, levántate, o María, dile que se me acabó el vino de la perseverancia, el vino de la alegría, el vino de la comprensión, el vino del silencio, especialmente con los esposos, pero estoy hablando por mí, ¿no? Porque realmente 48 años de casado, qué de dura servir he sido yo. Y que todavía hay cosas que el Señor me ha dicho cuando me veo que le estoy ripostando. Y el Señor me dice, y yo te dije que hablara, parece que me dijera así. Pero bueno, eso no es lo que hay que imitar. Hay que imitar es que de todas maneras yo digo, hoy me equivoqué, pero mañana es otro día. Hoy me equivoqué, si es posible voy y busco la confesión, pero sigo adelante, no me detengo. Porque realmente el detenerse es convertirse en agua podrida, dice San Juan de la Cruz. Pero no, te voy a seguir haciendo preguntas. ¿Y qué has hecho tú durante todo este tiempo, María Elena? Ya todo el mundo sabe lo que sufriste desde los 3 años. ¿Cómo fuiste subiendo esos peldaños a la mujer que hoy es una excelente madre? Tiene unos hijos preciosos. Ya 2 son profesionales y la menor es una niña bellísima, bellísima físicamente y bellísima en todo lo que se propone, a pesar de que fue criada por una mamá súper, duper herida. Pero ella, y yo lo puedo decir porque la conozco, ella le ponía lo mejor que podía darle. Y el Señor veía que de su corazón era que ella estaba poniendo lo que ella no había recibido. Ella sí le estaba poniendo cuidado a ellos, atención a ellos, normas a ellos, todo eso, lo que ella no recibió, vaya, no es que no lo recibió, pero no en la medida que ella necesitaba, porque tampoco es que
fueron buenos padres, tus papás, pero cometieron errores, estaban también metidos en sus heridas. Ella se esforzó. Yo diría que ella es como, sí, como un gato boca arriba, que se defiende a como sea de todas las adversidades que Dios le hizo. Pero una cosa que quiero que quede claro para todos y especialmente para ella es que Jesús siempre estuvo. Esta señora que estuvo ayer en el programa con nosotros, creo que fue ella la que dice, ¿dónde estabas cuando estaba siendo violada? Hay una parte hermosísima No. que no me... Bueno. Es una parte hermosa porque entonces ella ve a Jesús y que al primero que estaba violando era él. Y yo le hago dirección espiritual a un alma que no llegó a la violación, pero una persona bien cercana, ya inclusive había con el dedo, qué sé yo. Eso es una violación. Bueno, también una violación. Así se empieza. Y ahora hace poco ella tuvo una revelación y vio a Jesús en una esquina llorando. O sea, exactamente como ella lo está contando y lo que ella vivió. O sea, que Él nunca nos deja solos. No dudemos. Y como acaba de decir María Elena, que lo dice el diario de Santa Sor Faustina, que es lo que más le duele, no dudemos de Él y que Él puede sacarnos de allí, pero Él respeta nuestro libre albedrío. No demos vueltas, decídete a ser otro Jesús. En la medida que lo vamos haciendo, que vamos siendo otro Jesús, vamos adquiriendo libertad. Y vuelvo a repetir, se morirán de hambre los psicólogos. No, pero siempre es necesario por muchísimas razones. Pero vuelvo a repetir, un psicólogo que sea católico. Tan sencillo como eso. Perdón, hija. Son creación de Dios los psicólogos porque son para sanar las emociones. Exacto. Son médicos. Pero fíjate también que por eso hago hincapié en lo mismo, ¿no? Que, y lo sé por bueno, que es conocido por los dos por las dos y hemos hecho programas con él, que él incluso de algún posgrado que estaba haciendo, una vez me llamó y me dijo, esto está color de hormiga, ¿será que no lo termino? Y yo le pregunté, a ver, ¿pero qué estás aprendiendo con las verdades evangélicas? Y yo le dije, entonces termínalo, porque así vas a decir, esto está aquí, pero esto no es porque esto es. Que te quede allí, no por el título que te van a dar, sino para refutar y ayudar a las almas, porque un alma herida no va a llegar nunca a Dios. Las heridas se la van a impedir. Todos esos santos que estoy hablando, pues, después recibieron la sanación. Santa Teresa de Ávila estaba brava con el mundo. Inclusive cuando ya él le estaba sirviendo a él, cuando le dice, con razón tienes tan pocos amigos, ahí había una rebeldía de parte de ella, ¿no? Porque se le dañó la rueda de la carreta con la que ella estaba atravesando, que iba a fundar otro convento. Y sin embargo ella le dice así, ahora bien, ¿qué dice más tarde Santa Teresa? Muero porque no muero. Allí todavía ahí le faltaba más crecimiento espiritual, más santidad. Porque allí, si hubiera tenido la santidad que tuvo ya al final, le dice, algún propósito bueno tienes para con esto. No les dice, con razón tienes tan pocos amigos. Y así vamos superando y superando. Y en estos tiempos, y la Beata Concepción, que es mi chica, el Señor ha suscitado una mujer común y corriente, madre de 10 hijos, esposa, amaba a su Pancho, se deprimió cuando Pancho se murió. O sea, se deprimió, aunque sabía que su primer esposo era Jesús, pero se deprimió, pasó por un estado de depresión. Jesús se lo permitió que lo viviera, porque es en la carne, sometiendo a la carne, teniendo dominio propio, como llegamos a la santidad. ¿No te parece, Marilena? Aporta un poquito, hija. Esa es la monedita que nos toca. Esa es la monedita que nos toca. A mí me llama la atención, creo que está en Gálatas 5, cuando Pablo refiere los frutos del Espíritu Santo. Y son 9, y el primero que él menciona es el amor. Después dice, no lo voy a decir en el mismo orden, no me acuerdo, el amor, el primero. Alegría, paciencia, en fin, todo. Pero el último que pone es dominio propio. Y me llama la atención porque el primero amor y el último dominio propio. Porque ese dominio propio del yo herido hace que yo viva más en el amor con él. Y entonces paso por todos los otros, que es paciencia, alegría, etcétera, etcétera. No me recuerdo ahorita. Los 9 frutos del Espíritu Santo, si alguien los quiere buscar y dictar por allí, pues entonces los nombramos claramente. Pero lo que sí tenemos que mirar, que fíjense que primero pone amor y de último dominio propio. Que eso significa que si yo no tengo dominio propio,
Jesús tenía todo el dominio propio del mundo. Lo estamos viendo como él le hacían las preguntas después en el juicio amañado que le hicieron y él solamente decía, ¿y por qué, y de qué me acusan? Y cuando tenía que decir la verdad, la decía. Ahí está Google, busca aquí los 9 frutos del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5, no me acuerdo el versículo. Cuando vemos la personalidad de Jesús, pero es que tenemos que cambiar de ser religiosos a cristianos activos. Después viene el religioso. Porque el religioso cumple. El cristiano verdadero ama. Y allí la gran diferencia. Porque si yo voy a hacer esto para cumplir, no, yo voy a hacer esto para amar. También, ahora yo no me acuerdo dónde lo leí, que las almas, ¿ya lo encontraste? Bueno, porque no las lees tú. A ver. Sí, bueno, a ver, aquí está. Dice, debe ser, bueno, no sé el capítulo. Gálatas 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre y finalmente templanza. ¿Qué dominio Contra tales propio? Cosas no hay ley. Y dominio propio o templanza, fíjense, templanza, ¿no? Sí. A mí me gusta más esa versión porque ahí está refiriéndose a una virtud cardinal, que es templanza. Templanza es dominio propio. Si te quedaba duda de que, bueno, es que San Pablo es mi chico y la Beata Concepción es mi chica, que es si tú no tienes dominio propio, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar dominar por las emociones? Hasta que sanemos las heridas. Y sin embargo, cuando nos dejemos dominar por las emociones, ahí está el gran sacramento de la reconciliación. Pero primero tengo que confesar, no decir, es que por esto, es porque tú me hiciste el día que, sí, lo voy a comentar, que mi esposo me pegó 4 gritos, yo lo propicié. Y yo estaba tan herida, pero yo dije algo álgido que hizo que él gritara, porque él no es gritón, la que gritaba era yo. Entonces, también está la prudencia, que es otra virtud cardinal. Si yo tengo la prudencia y no digo aquello, no hago que él peque. Y cuando me puse a orar, el Señor me dijo, como casi que me dice así, voy a parafrasear un poco, sécate esas lágrimas, que la que falla fuiste tú. Yo, claro, te faltó prudencia y luego vienes a llorar. No, tú hiciste que tu esposo pecara. Miren lo que me dijo el Señor. Tú hiciste que tu esposo pecara. ¿Verdad? Claro. Si yo conozco al Señor, si yo leo la Biblia todos los días, si hago meditación con ella, si voy a misa todos los días, si voy al Santísimo, entonces de mí es que va a exigir más. Porque al que más se le ha dado, más se le exigirá. Él es más niño espiritual que yo, entonces yo no tengo que propiciar para que él peque. Y eso es morir. Eso es dominio propio o templanza, como lo queramos llamar. Entonces, después de todo eso, ¿qué tiene que ver el título del programa? Hay veces somos como niños chiquitos, estamos haciendo una pataleta porque pues yo quisiera desayunar, comer y cenar dulces. Y eso no es lo mejor para mí. Entonces Dios sabe exactamente cuál es el alimento, en qué momento, y ahí es donde entra la confianza. Que lo que yo creo que es lo mejor, cuando menos dejarlo en posiblemente, no es lo mejor. Pedir siempre que mi voluntad esté unida a la de él. Yo generalmente después de comulgar, cuando recibo la hostia, le pido que a la Virgen que haga como una papilla así de bebé entre mi voluntad y la voluntad de Jesús, del niño Jesús. Y resulta que desde que lo pido así, bueno, la hostia es como si se hubiera vuelto dura. Siempre la siento más dura. Algún día ya será suavecita. Pero te has escuchado lo que le estás pidiendo, ¿no? Sí, otro tema que es muy importante, yo creo que no podemos llegar a la paz, no podemos llegar a comprender la voluntad de Dios sin el perdón. Ahorita que mencionabas tú a esta, que es psicóloga también, yo las invito a que la sigan. Si no recuerdo mal es Ortiz, porque Sandra Ortiz, sí. Sí, y duran como 30 minutos, habla de muchos temas bellísimos. Y ayer que tuvimos ese otro programa, ella hablaba dice que ella tuvo un corazón que desde niña no le costaba trabajo perdonar. Sin embargo, se dio cuenta que ella creía que había perdonado a ese abusador, pero no. Y la manda a Jesús a pedirle perdón al abusador. Y uno diría, ¿como de qué? Como en mi caso también cuando mi padre me dijo, yo le dije, a María Elena también le pasó lo mismo. Y resulta
que ella, cuando ella me lo cuenta a mí, yo digo, ¿qué se volvió loco ese sacerdote? No, era más listo que, No, pero que yo cuando ella le pregunta al sacerdote, pero como de qué fue lo que te contestó el por sacerdote. juzgarlo. Exactamente, yo dije, no, ese sacerdote es santo, porque es verdad. Ujú. Ella dice que en su caso, a mí, yo no puedo decirlo ella porque a mí no me costó trabajo. Cada alma va trabajando diferentes cosas. Ella dice que sí le costó bastante tiempo, pero luego le preguntó a Jesús, digo, en ella era un quebrantamiento. Que a todos el ir a pedir perdón nos cuesta. Pero dice que cuando ella le pide perdón al abusador, el abusador ahí se quiebra y le dice, no, Sí, tú eras inocente. Y entonces es cuando él le pide perdón. Si ella no hubiera hecho ese acto de humildad, él tal vez se pudo haber muerto sin pedirle perdón. Y entonces no sabemos cuánto tiempo iba a pasar en el purgatorio, porque primero tenía que reconocer, o sea, ella le ayudó a reconocer. Y el ayudarle a reconocer a lo mejor, no sabemos si nunca se había confesado, ¿verdad? O si nunca había reparado el pecado. Entonces, saber exacto. esa necesidad, y dice que ella, cuando tuvo esa experiencia de vida después de la vida, quería a todos los seres humanos al lado de ella, abrazarlos, que gozaran del cielo, incluido él. Entonces yo te invito que si tú el día de hoy tienes resentimiento con alguien y no lo quisieras en el cielo, pues tienes no sé cuántos años te queden de vida, porque si no puedes pasar, ya dijimos que Dios es muy paciente, toda una eternidad hasta que aprendas a amar a tu enemigo. Y para amar a tu enemigo necesitas primero perdonarlo. Y a lo mejor no es fácil, pero sí pedir a nuestro Señor la gracia. Dame la gracia de perdonarlo. Porque el primer paso, la monedita que Dios quiere es que tú quieras perdonarlo. Y esa persona a lo mejor no es un abusador, a veces es un político. A mí me da tanta tristeza ver tantas personas en Ujú. las redes que sí, sus actos son deplorables, de muchos de ellos. Pero nosotros cuando vituperamos en contra de ello le estamos dando fuerza al enemigo. Y Exacto, todo eso se nos devuelve a nosotros, porque cuando yo me muera, si yo no amo a esa persona, a ese político corrupto, yo no voy a entrar al cielo hasta que no le desee el cielo, hasta que no le desee el bien, hasta que no le perdone todo lo que hizo. eso es correcto. Vamos a ser juzgados en el Amor. amor. Por consiguiente, bueno, y sabemos que nos cuesta. O sea, perdonar y amar a quien te ha ofendido es una gracia. Ella ayer no se cansaba de repetir, bajo la gracia es una gracia, bajo la Es gracia es una una gracia. gracia. Pero a veces la gracia está porque el Señor le dijo un día que tenía que hacer eso y pasó un año. Y él dijo, ya te di la gracia. O sea, después entonces ella sí se puso, pero apuradita porque, y otra cosa es que al Señor hay que obedecerlo y obedecerlo Y era prontamente. regalo de cumpleaños, se te olvida. Que Ajá. fue en su cumpleaños. Bueno, no, perdón. Ella iba a dar una No, ella va plática a al dar una año. charla, así es. Ajá, y es donde le recuerda a Jesús, no has hecho lo que te pedí. Ujú. Entonces ella reconoce, lo quiero hacer, pero me cuesta mucho trabajo. Ayúdame, le pide la gracia. Y entonces el día de su cumpleaños, Dios nos habla a todos. Que no lo entendamos o no lo escuchamos porque no abrimos bien los oídos, pero ella le dice, no es que se lo haya dicho con palabras, hoy te voy a dar un regalo. Y el regalo era que iba a llegar el abusador. Y dice que ella no podía. Pues dice, seguramente mi angelito de la guarda me dio una patada y me... Ella dice que en un momento sintió que Así, estaba completico, que era su angelito de la guardia, que la empujó para hacerlo. para hablar con él. Entonces le Fíjense dio el regalo, fíjate, el regalo del perdón. qué cosa, ¿no? Totalmente distinto al regalo que nosotros nos podemos imaginar. Y ese es el verdadero regalo, porque esa es la La libertad y paz, la santidad. no hay paz Sí, señor. sin perdón. Es una de las cosas que yo estoy tratando y cuando tengo que hablar de parte de él es lo que tengo que decir, que tratemos de entrar en esa dimensión de Dios, que ya no nos quedemos acá abajo, sino más arriba para ir entendiendo la voluntad de Dios, que es lo que es perfecto, lo que te agrada, así dice la palabra. Cuando vamos entendiendo eso, vamos adquiriendo libertad, vuelvo a repetir la palabra, integración. Me llega tanto esa palabra porque estaba a través de la charla que estaba dando el sacerdote el sábado. Yo podía ver cuánto le he permitido al Señor que me integre emocionalmente y cuán importante es, porque no se puede vivir un cristianismo sin una integración también humana. Yo no puedo ser irascible, temperamental y decir que soy del Señor. Pedro lo era, pero el Señor lo cambió después que recibió el Espíritu Santo. Y ya nosotros recibimos el Espíritu Santo, así que vamos a permitirle que sople, que sople, que sople, para que esa oración que yo creo que no me está escuchando, sí te está escuchando, sí te está Siempre te está escuchando. escuchando. A veces también vamos a suponer que estás orando por alguna persona querida tuya. Y esa persona lamentablemente o afortunadamente hace uso de su libertad. Y entonces no cambia. Pero yo me lo imagino de la siguiente manera. Es como una presa. Uh-huh. Que rezas, es una gotita, un vasito, así. Esa presa está llena de agua.
y va a llegar un día en que es tanta el agua que se va a reventar. Y entonces todo lo que tú has orado va a caer así como de una. ¿Cuántas veces hemos Vaya. visto una persona que no se convierte en sus familiares? Tengo un caso así muy cercano. Y cuando se muere, la persona que estaba intercediendo, como ya su oración es tan pura, viene la conversión de todos los demás. Sí, señor. Las oraciones ahí estaban. Sí, señor. Eso es correctísimo lo que acabas de decir. Por eso, además, fíjate otra cosa, que esa oración no se pierde. Nunca, Sí. ni una. No, porque sirve también para uno, porque va creciendo en fe, en esperanza y en caridad. Fe y las tres virtudes. Porque la fe dice, no importa, tú sigue orando, el tiempo es de Dios. La esperanza dice, no, yo estoy esperando en Dios. No sé si será después de muerto, desde el cielo que voy a ver esto. Y el amor, ya nos movemos en el amor, que Dios todo lo puede, que Dios... Pero salimos de esa caparazón de la humanidad que está herida por el pecado original. Hay que quitarlo y ser más espirituales. Y la sensibilería tampoco sirve. Yo creo que nos queda poco tiempo. Ya, si vamos a cerrar con la pregunta, ¿qué tanto mis peticiones están apegadas a las peticiones que haría el niño Jesús? Porque si yo lo que estoy haciendo es pedir mal, pues no voy a recibir. Estoy pidiendo que se muera ese gobernante. Pues no, Dios no va a atender esa oración. O si yo estoy queriendo que sea en el momento que yo quiero, o si yo estoy abandonándome. ¿Y qué tanto también estoy trabajando en mi examen diario de conciencia? Porque una persona que no reconoce cuál es esa monedita en la que tiene que seguir trabajando, pues entonces no va a obtener, porque pues Dios no es así como varita mágica. Siempre está esa parte que no es que le haya faltado la redención, pero es lo que tenemos que poner. Exacto, nuestra parte. que tenemos que poner nuestra parte. Vamos a cerrar con una oración. Y antes de eso también voy a decir una cosa bien importante, es que puede ser que lo que estemos pidiendo es muy justo. Sí. Pero también el Señor está respetando el libre albedrío del otro. Pero mientras tanto nosotros nos estamos santificando porque nos estamos uniendo a Él. Bueno, ahora sí es verdad que vamos a pedirle perdón al Señor las veces que le hemos dicho, no escuchas mi oración. Y a decirle, Señor, en tu tiempo, en tu momento, pero sabemos que siempre nos escucha. Danos la gracia con la fuerza del Espíritu Santo y la compañía de María, de que te pidamos lo que tú quieres, porque tú dices en tu palabra, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Todo, pero eso tiene que ser que estamos en la misma sintonía. Si queremos la conversión, eso se va a dar. Si queremos la sanación, eso se va a dar porque Dios también lo quiere. Oremos con paciencia, con amor. Pidámosle la gracia de orar perseverantemente, pero esperando en Él y no mirando a la criatura. ¿Ya cambió o no cambió? No, mirándolo a Él en el tiempo de Él. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, porque necesitamos perentoriamente de esa gracia para alcanzar la santidad, para no preguntarte, no me escuchas, Señor, sino sabiendo en fe que tú nos escuchas cada palabra que sale de nuestra boca y tú la presentas delante del Padre, y si no, María también nos ayuda, y entonces vivimos en una armonía y en una paz y en una espera en tu amor. Derrama, Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, sobre todas las personas que están escuchando el programa, sobre todos los que lo van a ver luego por las redes. Derrama, Espíritu Santo, por todas las personas que trabajan aquí, por los voluntarios, para que lleguemos a la santidad, para que tengamos una unidad de criterio, un solo amor y un solo sentir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos la próxima semana y que Dios los siga llenando de bendiciones y de su favor.